México, económicamente hablando, prácticamente un cuarto del Producto Interno Bruto. Es una relación sumamente importante para muchos de los que vivimos acá en el norte de México. No solamente tiene gran influencia, sino es de bastante también interés nuestro. Y pues bueno, la razón, como ya decía don Fernando, es platícanos un poquito con tu experiencia. Te ha tocado estar allí en Washington, tanto en la elección me tocó verte, así como también la comunicación cercana que has tenido con la administración del presidente electo Biden. Platícanos cómo están las cosas por allá y bienvenida nuevamente, estimada Lila. Muchas gracias, Samuel, Fernando, Eduardo. Es un honor estar de nuevo aquí con ustedes en ANEI. Tuve el gran honor de estar hace un par de meses con ustedes, un poco antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos. Y bueno, pues ya nos encontramos finalmente en la recta final, ya a días de la inauguración presidencial el 20 de enero. Y pues como bien sabemos, han sido unas semanas muy turbulentas. Me parece que han sido unos momentos sin precedente, de los más peligrosos en la historia reciente y realmente en la historia de Estados Unidos, con el saqueo, con el asalto al Capitolio de la semana pasada. Pues vimos la culminación de una presidencia que se ha marcado en grandes rasgos por difundir un discurso de odio, de división, de polarización, de racismo. Y yo creo que el miércoles pasado, perdón, vimos la culminación de lo que representa 4 años de tener a Trump ante la Casa Blanca. Me gustaría hacer un recuento muy rápido de cómo llegamos a este momento. Me parece importante darle contexto a lo que está ocurriendo el día de hoy. Me gustaría tomar en cuenta que desde un inicio de su campaña presidencial, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que iba a haber fraude electoral, lo estuvo difundiendo desde un inicio de su campaña. Me parece, y yo lo dije desde un inicio, que su estrategia electoral era que sabía que iba a perder el voto popular, tal como ocurrió en la elección del 2016, pero en este ciclo electoral temía que podía también perder el colegio electoral. Y bueno, pues es lo que vimos el 3 de noviembre, si bien recordamos también, no supimos quién era el ganador esa noche, lo que normalmente se pronuncia la misma noche del 3 de noviembre, no ocurrió debido a que más de 100 millones de estadounidenses optaron por votar de manera anticipada, muchos de ellos por correo. Y esto fue pues una tendencia un poco interesante porque las estrategias electorales que difundieron ambos candidatos, en su momento Joe Biden, que ha estado muy apegado a las recomendaciones sanitarias que ha emitido el CDC, ¿no? el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, de decir, de pedirle a los estadounidenses que votaran de manera anticipada, que mandaran sus votos por correo. Y por su parte, el candidato republicano, el actual presidente de Estados Unidos, pidió que la gente votara en persona. Entonces, lo que vimos es que más de 30 estados en Estados Unidos tienen reglas en donde permiten que las boletas que se emiten de manera o por correo se pueden seguir contando en días posterior al 3 de noviembre. Y es lo que ocurrió y eso fue lo que vimos el 3 de noviembre. Los resultados iniciales eran aquellos que favorecían a Trump porque los votos que se hacían en persona el mismo día del 3 de noviembre eran los que se contabilizaron primero y en días posteriores empezaron a entrar los votos por correo y cambiaron las tendencias a favor de Joe Biden en estos estados bisagra, conocidos como aquellos estados que no son tradicionalmente ni republicanos ni demócratas, sino que más bien pues deciden por quién votar cada ciclo electoral, dependiendo del candidato y dependiendo de la plataforma política de cada candidato. Entonces, aquí en México, no sé si estuvieron, me imagino que todos estuvimos viendo pegados a los medios de comunicación, muchos analistas y periodistas adelantaron y le dieron el triunfo a Trump. Y me parece que nada más es una cuestión de un análisis mucho más profundo de entender cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos y estar rastreando cómo la tendencia se iba a dar, que justo días posteriores, y esto llegó el 7 de noviembre, en donde se anuncia que, bueno, el presidente electo es Joe Biden con 306 votos en el colegio electoral versus 232 para el presidente de Estados Unidos. Obviamente, en este momento vimos que muchísimos mandatarios a nivel internacional se sumaron a festejar, a celebrar el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris. Obviamente hubo unos ausentes, por decir unos, el nuestro, pero también pues Putin, el presidente de China se tardó, el líder de Corea del Norte, el presidente Jair Bolsonaro de Brasil, porque creo que de nuevo es una falta de entendimiento de cómo funciona el sistema electoral.
y es muy complicado entender cómo funciona el sistema electoral. Pero tradicionalmente, durante todas las elecciones, de las últimas 58, 59 elecciones presidenciales que se han llevado a cabo en la historia de Estados Unidos, el presidente que se anuncia que es el presidente electo, es decir, el que supera los 270 votos en el colegio electoral de los 538 electores representados en el colegio, se considera el presidente electo. Entonces, en este momento, justo lo que dijo Trump, su estrategia fue, no me resultó ganar el 3 de noviembre, el 7 de noviembre, no me favoreció el resultado, entonces inició con una guerra legal. Y en la guerra legal vimos que se enfocó de nuevo en estos estados bisagra, primordialmente fue en los estados de Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Arizona, incluso hasta Georgia, y también Nevada ahí también tuvo un tema legal, en donde trató de tumbar los votos por correo. Su caso legal era uno que hubo fraude electoral, que manipularon las máquinas de votos, estas famosas máquinas que se llaman en Estados Unidos Dominion, y empezamos a ver toda la maquinaria de la campaña de Trump tratando de tumbar el resultado en estos estados para que los electores en el colegio electoral que le favorecían a Biden se podrían cambiar a Donald Trump. Pero también había una cuestión ahí un poco más complicada que nada más la voy a señalar rápidamente. Trataba de utilizar a las legislaturas locales, que en muchos de estos estados, si bien es cierto que tenían gobernadores demócratas, tenían mayoría republicana en ciertas legislaturas locales, y trataba de hacer una lista en paralelo de electores para que decir, hubo fraude electoral, entonces la lista de electores que favorece a Biden no es válida, entonces las legislaturas locales, por las reglas que indica cada estado, pueden sustituir esa lista de electores con listas que favorezcan a Donald Trump. Evidentemente, ninguno de estos esfuerzos legales prosperó, incluso trataron de llegar en su último esfuerzo apoyado del procurador del estado de Texas, con varios otros estados y apoyado de más de 100 congresistas para de nuevo tumbar la elección presidencial y mandarla a la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo, no lo vamos a escuchar, no tiene fundamento, y a pesar de que en los últimos 4 años Trump ha tenido el gusto de nombrar y confirmar a 3 jueces a la Corte Suprema, supuestamente en su cabeza, como tal funciona Trump, dijo, pues como yo los nominé y yo los confirmé, van a estar a mi lado y van a favorecerme. Evidentemente así no funciona el sistema judicial de Estados Unidos y tampoco la Corte Suprema, y evidentemente no había sustento legal para proceder con el caso. Entonces, ahí va el plan B de Donald Trump, no le funcionó. Entonces vimos que ya cuando llegó el 14 de diciembre, que es la fecha que indica la Constitución para que se lleve a cabo la votación de los electores en el colegio electoral, trató de influir de nuevo para que los gobernadores, las legislaturas locales, incluso trató de hablar con los mismos electores. Para aquellos que siguieron de manera muy puntual el ciclo electoral, yo soy una nerd y me apasiona el tema, entonces estuve pegada en todo este tema, pero incluso invitó a varios de ellos a legisladores locales, de hecho del estado de Michigan, a la Casa Blanca, tratando de nuevo de tumbar y cambiar el resultado de la elección a su favor. No le resultó. El día de la votación, el 14 de diciembre, en el colegio electoral, se mantuvo la votación que se anunció el 7 de noviembre, 306 votos para Joe Biden, 232 para Donald Trump. Entonces, si llega el último momento, su última jugada, su última oportunidad, era el 6 de enero en la sesión conjunta, igual como lo marca la Constitución en el calendario electoral, en donde en realidad es una reunión netamente ceremonial. Es únicamente para hacer el conteo oficial de la votación que emitieron los electores en el colegio electoral. Pero bueno, pues obviamente sabiendo de cómo funciona Donald Trump, trató de meter su cuchara y se le salió de control. Lo que vimos, y hay que recordar, porque todos piensan que esto fue de un día para otro, de nuevo, en uno de los debates presidenciales, creo que fue, si no fue el primero o el segundo, también hay que recordar que se canceló uno porque le dio COVID al presidente Trump, dijo en uno de esos discursos, en uno de esos debates, dijo a los Proud Boys, quédense quietos hasta que les dé una orden. Pues dicho y hecho, llegó el 6 de enero, ese día alrededor de las 11 de la mañana, hora del este, el presidente Trump, unos días antes les pidió por Twitter que llegaran estos manifestantes a la capital de Estados Unidos. El mismo día, 6 de enero, a las 11 de la mañana, hora del este, sale a darles una conferencia a estos manifestantes y les dice que no se den por vencidos hasta que el resultado le favorezca a Trump, y básicamente los incitó a la violencia, les pidió que fueran a manifestar al Capitolio. Y lo que vimos el miércoles pues fue
no solamente una muestra de terrorismo doméstico, sino que fue uno de los más grandes asaltos al Capitolio de Estados Unidos. Esto no lo veíamos desde 1814, que se llevara a cabo un ataque de tal magnitud contra una institución gubernamental. Entonces, había iniciado un poco después de la 1 de la tarde, hora del este, la sesión en conjunto, de nuevo, tal como lo marca la Constitución, es muy específica en estos temas. Inician, se hace un conteo y de repente llegan, se hace por orden alfabético, ¿no? Entonces empiezan con Alabama, terminan con Wyoming, entonces van recorriendo los estados, es una sesión en conjunto, los 100 senadores, los 435 miembros de la Cámara de Representantes, y de repente llega a una objeción en el estado de Arizona. En la objeción del estado de Arizona, como se presenta una objeción es que tiene que ser apoyada por un senador, al igual que por un representante. Sabemos que en la Cámara de Senadores, el actual senador por Texas, Ted Cruz, lideraba a un grupo de senadores que estaban a favor de presentar objeciones en estos estados bisagra para tumbar de nuevo la elección presidencial en el colegio electoral, y la primera objeción que se presenta es en el estado de Arizona. Cuando se presenta una objeción y es apoyada de nuevo por un senador y un representante, ambas cámaras se suspenden y hacen una votación por separado en sus distintas cámaras. Para que una objeción prospere, necesita tener una mayoría simple de ambas cámaras. Tomando en cuenta que los demócratas mantienen en estos momentos una mayoría en la Cámara de Representantes, era evidente que ninguna objeción iba a prosperar, pero era un intento de dejar claro por parte de los aliados de Trump de que no estaban de acuerdo con cómo se llevó a cabo la elección del 3 de noviembre. Justo cuando están haciendo, sí, yo creo que ese 6 de enero fue el parteaguas, sí, creo yo, precisamente que originó y llevó a la situación tan lamentable en la manera en que está terminando el presidente Trump su administración. Digamos, lo que fue antes del 6 de enero, de alguna manera fue un presagio de lo que se veía venir. Nadie en un momento dado vimos esta bola venir, por llamarlo de alguna forma, lo que los acontecimientos del 6 de enero. Así es. Y creo que todo esto es importante señalar, porque cuando vemos que de repente, pues los manifestantes, los famosos Proud Boys, que llegaron en grandes cantidades, todos vimos las imágenes lamentables, entraron al pleno del Senado, los legisladores, los congresistas de Estados Unidos, todos ¿no? Escondiéndose en el pleno. Vimos cómo tomaron por control completamente rebasada la policía del Capitolio. El Pentágono en ese momento todavía no autorizaba el despliegue de la Guardia Nacional al Capitolio. Entonces, fue un desastre, fue un asalto a la democracia, al sistema electoral de Estados Unidos. Cuando finalmente se suspende por completo la sesión, logran tranquilizar y generar una cierta estabilidad al caos que se desató. Continúa la sesión en conjunto y vemos que ahora el momentum, el apoyo que traía los legisladores republicanos para presentar objeciones, pues ya no contaba con el mismo, con la misma energía, ¿no? De que tenían antes de que se desataran estos disturbios. Vimos, yo estuve despierta hasta las 4 de la mañana, pegada a la televisión, viendo la sesión en conjunto, y vimos que únicamente se presentaron objeciones en el estado de Arizona y en el estado de Pensilvania, las cuales en realidad se desahogaron de manera muy rápida, tienen hasta 2 horas cada cámara para debatir y votar cierta objeción. Finalmente, la votación en el colegio electoral de nuevo se mantiene con 306 votos para Biden y 232 para Donald Trump. Entonces, ahorita nos encontramos en un momento donde ya debería estar todo definido y, sin embargo, evidentemente la estrategia de los demócratas en estos momentos es marcar un precedente de que no vuelva a pasar un acto semejante en el futuro con cualquier presidente que vaya a encabezar la Casa Blanca. Entonces, ¿en qué estamos en estos momentos? Los demócratas en la Cámara de Representantes han instado, de hecho pasaron una resolución en la Cámara Baja y pidiéndole al vicepresidente que invoque la enmienda 25, que básicamente les pide que la mayoría del gabinete, con el apoyo del vicepresidente, puedan destituir al presidente en turno, y en ese caso, pues el vicepresidente tomaría pues el poder de la presidencia hasta la inauguración presidencial. ¿Crees que realmente vaya el vicepresidente piensa invocar la enmienda número 25? No lo creo. En realidad no creo que eso vaya a prosperar. Incluso no creo que ni siquiera tengan el apoyo de la mayoría del gabinete. O sea, se requiere de 8 de los 15 miembros del gabinete. Han habido ya 3 renuncias de alto rango en el gabinete, pero de ahí en fuera no creo que en realidad esto vaya a prosperar.
Entonces, Samuel, lo que vemos en estos momentos es que a la par, la Cámara de Representantes, que encabeza la vocera Nancy Pelosi, presentan el primer artículo y el único artículo de impeachment, de juicio político en contra de Trump, que es incitar a la insurrección en Estados Unidos, que se basa en la enmienda 14, la sección 3 de la enmienda 14, que ahí dice que cualquier persona pues, que incita a alguna insurrección o alguna rebelión o favorece a estos enemigos, pues tiene que enfrentar las consecuencias. Igual se le está haciendo a ciertos legisladores republicanos que apoyaron estos actos, ¿no? Entonces, pero aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué los demócratas han tratado de encontrar alternativas a iniciar un juicio político? Ya lo hicieron una vez con el tema de Ucrania en contra de Trump, fue acusado en la Cámara de Representantes, absuelto por el Senado, se convirtió en el tercer presidente de enfrentar un juicio político, fue Johnson, luego Bill Clinton, luego Trump, todos acusados en la Cámara de Representantes, pero absueltos por el Senado. En este caso, lo que estaban tratando de retrasar era un juicio político por una simple y sencilla razón, que aparte es muy práctica. Si ahorita inician, lo cual yo creo que sí van a iniciar el juicio político, porque no parece, Samuel, como tú bien indicas, que vayan a invocar la 25 enmienda. En este caso, inicia en la Cámara de Representantes la investigación, cuentan con una mayoría simple para pasar y acusar al presidente Trump, pero se turna al Senado. Hay que recordar que estamos a fecha, ¿qué día es hoy? ¿El 11 o 12? Ya no sé ni quién día vivo. Pero bueno, faltan muy pocos. Estamos 8 días del cambio de mandato. De hecho, la pregunta iba a ser, ¿crees que los tiempos o qué implicaciones tuviera el impeachment? Porque probablemente va a rebasar después del 20 de enero. Eso voy, justo eso voy, Samuel. Si se turna el Senado para que sea enjuiciado en el Senado, lo cual en cualquier juicio político lo encabeza el presidente de la Corte Suprema, en este caso Roberts, los 100 senadores tienen el poder de enjuiciarlo, ¿no? Si lo enjuician, necesitan 2/3, es decir, una mayoría calificada en esa Cámara para enjuiciarlo. En este caso, aunque los demócratas ganaron los 2 escaños senatoriales en el estado de Georgia y ahora cuentan con una mayoría de 50-50 con el voto de desempate de Kamala Harris, esos 2 escaños que ganaron en Georgia todavía no toman protesta y no van a tomar protesta hasta dentro del 15 o 22 de enero, porque el estado de Georgia tiene hasta el 22 de enero, es decir, el secretario de Estado de Georgia tiene hasta el 22 de enero para certificar los resultados de la elección. Eso no quiere decir que se tarde hasta el 22, pero hasta esa fecha tiene como límite. Entonces, ahorita todavía tiene una mayoría los republicanos en el Senado. Pero aparte, el voto de desempate de Kamala Harris no entra en vigor hasta a partir del 20 de enero, cuando tome protesta como vicepresidenta. Entonces, ahorita, todavía el que encabeza como presidente del Senado es Mike Pence. Entonces, para que los demócratas puedan enjuiciar al presidente Trump, necesitarían convencer a 17 senadores republicanos a que voten a favor de enjuiciar a Trump, lo cual yo lo veo sumamente complicado, ¿no? A pesar de que todos han condenado los actos en el Capitolio, me parece que no puedan convencer a los 17. Pero bueno, es marcar un precedente, porque esto no puede quedar como, ok, fue un ataque al Capitolio, ya todos, bueno, pues regresamos a nuestras tareas. Pero de ser enjuiciado en el Senado, primero, sería el primer presidente en Estados Unidos de ser enjuiciado en el Senado, pero aparte es el primer presidente de enfrentar 2 juicios políticos dentro de un mandato en Estados Unidos. Pero de ser enjuiciado, aquí hay 2 consecuencias muy importantes. La primera es que no puede de nuevo postularse a cualquier cargo público en el futuro, es decir, no podría postularse como candidato en la elección presidencial del 2024, pero también le prohíbe autoindultarse, que ha sido una de las medidas preventivas que ha manejado en estos momentos en la Casa Blanca, que ha estado platicando con sus asesores, con sus abogados, de que si realmente se puede autoindultar, a pesar de que el ex procurador, de su ex procurador William Barr, y del abogado de la Casa Blanca le han dicho que pues no se autoindulte. Ningún presidente se ha autoindultado en la historia de Estados Unidos. El único precedente que ni siquiera es autoindulto es cuando Gerald Ford perdona a Nixon en el 74, pero fue un presidente que indulta a otro que ya había salido y que incluso le costó la elección en ese momento a Ford, ¿no? Entonces, hay un memorándum justo de 1974 que presentó el Departamento de Justicia que dice que ninguna persona puede ser juez y parte en un caso, es decir, no te puedes tú autoindultar, ¿no? Entonces, esto se está manejando, es muy posible que pueda indultar a sus hijos, a Rudy Giuliani, a este aliado que te ha sido completamente fiel a todas las locuras
que ha impulsado Trump, pero incluso sí se puede autoindultar. Entonces, estas serían las consecuencias contundentes de iniciar un juicio político y ser enjuiciado en el Senado, aparte de que completamente desprestigia a la imagen de Trump. Ahora, o sea, aquí sí. más para interrumpirte y entender un poco el contexto, o sea, no obstante que inicie el impeachment antes, es decir, as we speak, por llamarlo de alguna forma, o en los siguientes días antes de la toma de posesión de Biden, y pueda ir más allá del 20 de enero, pudiera en un momento dado, digamos, ser sentenciado en un momento dado conforme a la legislación norteamericana en ese sentido, o simplemente el hecho de llegar al Senado y no tener la mayoría, digamos, hasta aquí llegó y no se logró el impeachment. Sí, Tal mira, cual. es muy interesante, Samuel, porque nunca se ha dado que tan cerca de una inauguración presidencial se inicie un juicio político. Pero sí hay un precedente interesante, me metí ahí a investigar si había un precedente. Cuando Ulysses Grant era presidente en Estados Unidos, le iniciaron un juicio político en el Congreso a su secretario de guerra cuando ya había renunciado al cargo. Fue absuelto en el Senado, pero existe ese precedente, lo cual pueden utilizar los demócratas para decir que aún cuando Trump salga del poder se pueda seguir continuando, ¿no?, con el proceso del juicio político. Ahora, aquí es donde aquí hay una línea muy fina que van a tener que manejar los demócratas, porque las reglas de un juicio político, tal como lo marca el Senado de Estados Unidos, es que cuando inicia un juicio político se tiene que sesionar todos los días, excepto los domingos, y solamente para el tema del juicio político hasta su conclusión. Entonces, estamos hablando que puede durar semanas el juicio político en el Senado, y en esos momentos ya inició el mandato de Joe Biden. Y aquí es donde hay un problema. Y por eso vemos estas alternativas, e incluso el mismo Joe Biden ha dicho que ojalá se esperen con el juicio político, porque de ser iniciado el juicio político en el Senado, no va a poder confirmar a sus miembros del gabinete que tienen que pasar forzosamente por el Senado. Entonces, imagínate iniciar un nuevo mandato con vacantes en la Secretaría de Defensa y el director de la CIA y de todo su gabinete. Si de por sí la transición fue turbulenta porque Trump le impidió tener acceso a la información, a los recursos, a las reuniones que debió haber tenido el equipo de transición de Biden, pues imagínate iniciar un mandato ahorita con vacantes en las secretarías más importantes de Estado para el tema de seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, aquí es donde lo tienen que pensar muy bien los demócratas, porque incluso les puede afectar a su mismo presidente. Entonces, aquí es donde nos encontramos el día de hoy, ya a nada de la toma de protesta. Entonces, sí les quería dar ese panorama, porque creo que si no le damos el contexto a lo que está ocurriendo, no entendemos por qué se están haciendo las cosas como se están haciendo. Incluso se esperan todavía olas de violencia. No solamente el FBI dijo que ya tiene información de que no solamente se van a llevar a cabo protestas armadas, así lo dice el comunicado del FBI, en la capital de Estados Unidos, sino que también en todos los estados, en los 50 estados de Estados Unidos, días previos a la toma de protesta, pero al igual el mismo día de la toma de protesta. El Departamento de Defensa ya hizo un despliegue de más de 15,000 efectivos de la Guardia Nacional para resguardar y proteger a la capital de Estados Unidos, pero de nuevo vemos esta preocupación de que pueda continuar la violencia a pesar de lo que vimos en el Capitolio la semana pasada. Entonces, eso como más o menos para darle forma a cómo nos encontramos hasta el momento, Samuel. Mira, es una situación, la verdad, como tú bien lo acabas de decir, atípica. Ahora llamó mucho la atención, por ejemplo, el hecho de que sus gente, su propio gabinete, empezaron a renunciar, quizás hasta cierto punto como para lavarse las manos por en caso que se le ocurriera al presidente Pence invocar la enmienda 25. Ahora bien, de hecho leí en los diarios, acaba de estar el presidente Trump aquí en la frontera con Estados Unidos y bueno, agradeciendo al presidente López Obrador, etcétera, por todo lo que viene. Pasando, digamos, ahora sí que haciendo un forecast de lo que nos viene después del 20 de enero, el tema con la relación con México. Sí. Cerrando un poquito el tema de Trump, ¿cómo ves la perspectiva? Hemos estado viendo, acaba ya de nombrar, por ejemplo, a la gente de la Secretaría de Comercio, a la gente del SBA de los Estados Unidos, gente con bastante experiencia, inclusive la persona para encargado de asuntos de Occidente, Western Hemispheres, del Departamento de Estado, gente que ha estado suelta. ¿Qué esperamos en este sentido con la relación con México?
con las distintas facetas. Empiezas desde lo migratorio, desde lo económico, político. Creo que se cometieron graves errores desde un punto de vista de no haber felicitado desde un principio al presidente electo por parte de nuestro presidente López Obrador, etcétera. ¿Cómo lo ves tú, Lila? ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, mira, ya dejando a un lado este análisis que han hecho muchos de el rencor, la venganza de los demócratas por no felicitar a Joe Biden, a ver, no. O sea, yo que tengo el gran gusto de formar parte de la campaña de Biden, ya ahorita ya están en la transición, en realidad, y esto les sorprende a muchos de nosotros porque no nos gusta escucharlo, pero México no es tan importante para Estados Unidos. Especialmente con todo lo que van a heredar en estos momentos la próxima administración de Biden. Las 4 prioridades que ha marcado Biden han sido enfrentar la crisis sanitaria por COVID, la recuperación económica, enfrentar los disturbios, el malestar racial, social que existe en Estados Unidos, y el cuarto es el cambio climático, que va a ser uno de los ejes centrales de la plataforma política del gobierno de Joe Biden. Dicho esto, me parece que sí fue un error diplomático el que no haya felicitado a Joe Biden. Se tardó hasta después de la votación en el colegio electoral, lo cual, si quieres decir que se apegó a los principios de política exterior del artículo 89 de la Constitución mexicana, está bien, ¿no? Cada presidente marca su línea en cuestiones de política exterior. Me parece que hay otras cosas que han ocurrido durante estos meses que mandan una peor señal que no felicitar a Joe Biden. Y estas cosas son cosas concretas. La primera, a ver, vamos a decirlas, ¿no? Primero, la detención del general Cienfuegos, que fue una respuesta por parte de la DEA por liberar a Ovidio Guzmán en el Culiacanazo del 2019. Detienen al general Cienfuegos en Los Ángeles sin previo aviso al gobierno mexicano. El gobierno mexicano hace sus negociaciones con Trump, con William Barr, le regresan a Cienfuegos en un acto sin precedentes, sinceramente. Y como regalo o como respuesta, el gobierno mexicano saca la reforma a la Ley de Seguridad Nacional para limitar y regular la actividad de agentes extranjeros en territorio nacional. Me parece que es una muy mala señal. Está bien si quieren decir que van a limitar las actividades de los agentes extranjeros. Sinceramente, en un momento donde el alza en la inseguridad, en los homicidios, feminicidios, asesinatos hacia periodistas, etcétera, etcétera, me parece que ahorita romper en cooperación bilateral en cuestiones de seguridad no le beneficia ni a Estados Unidos ni a México. Entonces, creo que eso no manda una buena señal. Segundo, la ley al Banco de México, que gracias a Dios está estancada en la Cámara de Diputados, que sinceramente, entre muchas otras cosas, le abre la llave al sistema financiero al crimen organizado. Y creo que esto es como lo están interpretando no solamente en el Congreso de Estados Unidos, otras gobernadores, ciertos estados. Esa es la señal que están tomando con esta posible ley que puede ser aprobada en la próxima legislatura. Ahora, el anuncio de que Marta Bárcena se retira, una gran diplomática que está ahorita en la Embajada de México en Estados Unidos, se retira, y el presidente mexicano anuncia que lo va a sustituir el actual secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y se le pide el beneplácito al gobierno de Trump y no al gobierno de Biden. Entonces, también no manda otra muy buena señal al gobierno de Biden. Entonces, esto como varias cosas que a mí me parecen que no son muy benéficas para la futura relación bilateral entre México y Estados Unidos. Ahora, metiéndonos en la agenda de Biden, en lo que viene, y no me voy a meter muy a fondo porque cada uno de estos rubros pues requiere un webinar, ¿no? Y con muchísimo gusto, si en algún futuro podemos regresar a ciertos rubros o materias, feliz de la vida de estar aquí con ustedes. Primero, en el tema migratorio, creo que va a ser una de las cuestiones en donde más van a poder cooperar Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de México de la mano con Joe Biden. ¿Por qué? Porque Joe Biden quiere revertir la política migratoria que ha implementado Donald Trump durante los últimos 4 años. El mismo Trump hoy en la frontera en Texas, a pesar de darle gracias por su amistad, por su muy cordial amistad a Andrés Manuel López Obrador, porque es que es muy interesante, porque cuando dice mi gran amigo siempre viene acompañado, y siempre lo he resaltado, es muy amigo, pero muchas gracias por desplegar a la Guardia Nacional para proteger los intereses fronterizos de Estados Unidos a la frontera norte, ¿no? Siempre viene acompañado de ese comentario. Pero él mismo dijo que revertir lo que ha hecho Trump, Trump dice que lo que ha hecho sí mismo, va a complicar mucho, que va a traer a muchísima gente ilegal, Estados Unidos y demás.
Como plataforma, en sus primeros 100 días, Joe Biden durante su campaña dijo que quiere legalizar a los 11 millones de migrantes que están indocumentados, protegidos, muchos de ellos bajo DACA, la orden ejecutiva que hizo Obama en su momento. Pero dicho esto, y a pesar de que los demócratas tienen una mayoría en ambas cámaras del Congreso, creo que va a ser un proceso tardío y va a ser un proceso complicado. Va a desmantelar el Permanece en México, que ha dejado a más de 60,000 migrantes en territorio nacional en espera de sus peticiones de asilo en cortes estadounidenses. Trump dijo hoy que ojalá no vayan a quitar lo del tercer país seguro que ha firmado con el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador, Guatemala. Yo creo que esto sí se va a desmantelar, pero se va a tardar, ¿no? O sea, no creo que va a ser como una acción inmediata de Joe Biden. Entonces, creo que en este aspecto creo que va a ser muy benéfico tanto para nuestros connacionales que residen en Estados Unidos como para la política migratoria de México con Estados Unidos. Creo que en este rubro más o menos la van a llevar muy bien. En temas comerciales y en temas que tienen que ver con el nuevo Tratado de Libre Comercio en la región de América del Norte, creo que van a haber señalamientos muy puntuales en temas laborales, en los derechos laborales y en los derechos y en los compromisos ambientales que ya vienen plasmados dentro del marco jurídico regulatorio del mismo Tratado de Libre Comercio. Creo que para los, bueno, son las dos cosas más que nada más por pura lógica. Cuando se está negociando el Tratado de Libre Comercio en el Congreso de Estados Unidos, los demócratas en la Cámara Baja con su mayoría fueron los que impulsaron los dos capítulos, tanto laboral como ambiental, en el Tratado de Libre Comercio. Esos eran sus ejes centrales. Incluso los demócratas fueron respaldados por uno de los sindicatos más fuertes laborales de Estados Unidos, cuando el presidente de este sindicato, Trumka, lo aprobó cuando no habían patrocinado o dado el visto bueno a un tratado desde 2001, ¿no? Entonces, sí, esto es muy bueno para los demócratas, pero por otro lado, los señalamientos en los derechos laborales, en la democracia sindical, en todo lo que abarca los nuevos paneles de respuesta rápida para desahogar demandas laborales, me parece que esto va a ser sumamente importante y aquí sí van a estar, ¿no?, viéndolo muy de cerca los demócratas. Y también con el tema ambiental. No tienes que ser un genio para saber que Joe Biden ha impulsado como gran parte de su agenda energías renovables, regresar al Acuerdo de París, impulsar una infraestructura energética en Estados Unidos completamente opuesta a la que impulsó Donald Trump. Entonces creo que también en los compromisos ambientales en este rubro van a ser muy importantes para cualquier empresa operando en México que se estén apegando a los nuevos requisitos, al igual que en el capítulo de anticorrupción, FCPA, compliance. Esto va a ser muy importante en el rubro del Tratado de Libre Comercio. A pesar de que ahí también vienen otros señalamientos, Samuel, como tú bien sabes, en temas de e-commerce. De hecho, es preocupante hasta cierto punto en el tema de energías limpias, la política interna que se ha adoptado aquí en México. Y más que nada sería interesante conocer un poquito el tema del enforcement que vaya a tener en dado momento la administración Biden con respecto a la política actual que está asumiendo tanto la secretaria Nale como Manuel Bartlett, que de alguna manera van contrario totalmente a lo estipulado en el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Sí, pues mira. Van a encontrar la luz, Samuel. Van a repensar toda esa estrategia. Fíjate que sí. Fernando, para que ya no tengamos apagones, caray. Pero sí, es muy cierto. A ver, o sea, creo que, les voy a dar la perspectiva que tienen los estadounidenses y más que nada los congresistas y las empresas estadounidenses con las cuales yo trabajé de la mano con las empresas, la verdad, más grandes y representativas de Estados Unidos, los cuales yo también hice cabildeo para ellos en el Congreso. Ven que en México los contratos a nivel estatal, ya déjate tú si es con Andrés Manuel, a nivel contrato con México se están violando, ¿no? O sea, los contratos que se hicieron con la reforma energética se están violando y entonces eso manda una muy mala señal de que no se están respetando pues, los contratos con México. Esto también ha afectado muchísimo a la inversión extranjera directa con México. No hay esa certidumbre para los inversionistas para venir a México e inyectar capital. Mucha de la inversión extranjera que vimos dijeron, sí, en un reporte a principios de este año dijeron, sí, subió la inversión extranjera por 7% o algo así. Sí, pero fue reinversión en muchas inversiones que ya existían en México. O sea, lo importante es ver cuántas inversiones nuevas hay en México. Y creo que esto ha mandado una señal terrible a inversionistas en el extranjero de que México no respeta las reglas y que no hay una certidumbre de cómo se van a manejar estos rubros. Y creo que las exigencias, Samuel, para contestar tu pregunta,
más allá de la incertidumbre, de la desconfianza que existe con los inversionistas extranjeros con México, me parece que se van a basar mucho en el tema, en el marco regulatorio jurídico que marca el Tratado de Libre Comercio. O sea, porque eso ya está firmado. O sea, ahí es donde ya se pueden ver las sanciones, ahí es donde se puede tomar las medidas necesarias, ahí es donde marca todo el procedimiento, si alguna parte viola alguna sección o algún compromiso marcado dentro de los capítulos que abarca el Tratado de Libre Comercio. Pero sí creo, y se los afirmo, porque yo se los anuncio de primera mano, estoy en pocas semanas o en los próximos meses me voy a estar integrando a algún aspecto del gobierno de Estados Unidos. Sí son exigencias que van a llegar de manera muy fuerte en el tema ambiental y en el tema laboral. Estas dos sí les señalo así como focos rojos a muchas de las empresas que tengo el gusto de asesorar durante todos estos meses y en los que vienen. Y esto ya es de nuevo meterme como mucho más a detalle, lo cual no tenemos el tiempo, Samuel, pero sí te diría que esas dos cosas se van a enfocar muchísimo con México. Ahora, ¿qué otro tema? En el tema de seguridad, pues, híjole, yo creo que tradicionalmente, y de nuevo, esto no es una cuestión de rencor ni de venganza en contra de México, simplemente la plataforma política del Partido Demócrata refleja distintas prioridades que las del Partido Republicano. Entonces, aquí vamos a ver cuestiones, señalamientos y rendición de cuentas en violación de derechos humanos, en el alza de inseguridad, y aquí hay otro tema muy importante. Tradicionalmente los demócratas en nivel internacional y en el escenario internacional siempre están promoviendo el fortalecimiento de las democracias a nivel internacional, ¿no? Entonces aquí también pueden haber ciertos señalamientos de, oye, pues están eliminando los órganos autónomos, no hay separación de poderes, ciertas cuestiones que abarcan el tema de la democracia mexicana, creo que sí pueden también ahí hacer unos señalamientos importantes que ha hecho la 4T en los últimos 2 años. Entonces, creo que en este rubro también pueden haber ciertas cosas, pero de nuevo, Joe Biden hereda a un país polarizado, dividido, fragmentado, en medio de una pandemia, donde necesitan generar un crecimiento económico a corto plazo, necesitan restaurar las alianzas tradicionales de Estados Unidos con el mundo, tienen un tema latente interno de injusticias raciales, sociales, o sea, traen una locura interna que primero van a tener que poner orden en casa, luego salir al escenario internacional, y me parece que el secretario de Estado, Tony Blinken, va a hacer un papel extraordinario en este rubro, pero sin duda México no es un foco rojo, y en cierto sentido, qué bueno. Cuando no eres un foco rojo es que las cosas no están marchando tan mal, pero por otro lado, creo que regresamos a una relación bilateral institucional en donde si vamos viendo cómo se hizo la relación bilateral con Trump, pues era muy marcada con la relación personal de Jared Kushner, de su yerno, de gente de la Casa Blanca, su asesor Stephen Miller, que era el gran artífice de la política migratoria racista que se implementó con México. Entonces, creo que de nuevo vamos a ver la operación de las distintas agencias gubernamentales de Estados Unidos, el Departamento de Estado, las distintas subsecretarías que van a abarcar América Latina, al igual que el nombramiento de Juan González como director para América del Norte, para América Latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que por cierto es gran amigo mío. Entonces vamos a ver la maquinaria tradicional gubernamental de Estados Unidos regresando a operar en América Latina, pero hay que recordar que si bien es cierto que América Latina ni siquiera es una prioridad para Joe Biden, dentro de América Latina sí tienen ciertas prioridades, y yo creo que tradicionalmente se van a meter con Colombia, van a estar lidiando con el tema de Venezuela, y van a estar con el tema de Cuba, que ahorita acaban de poner unas ciertas restricciones los republicanos para realmente dificultar el poder normalizar de nuevo las relaciones con la isla. Y también está México, porque pues evidentemente somos su vecino y el primer socio comercial después de la guerra comercial que inició Trump con China. Entonces hay muchas cosas que van a tener que abarcar, que me parece que sí se van a enfocar en las cuestiones que les mencioné, ¿no? Pero sí me parece que sí es un 180 en la relación bilateral, sí lo creo. Muchas personas inclusive estuviéramos pensando digamos, a diferencia de la relación que tuvo con el presidente Trump, digamos, pareciera ser que tuvieron un pacto de no agresión. Tú no te metes en lo mío y yo no me meto en lo tuyo.
de alguna forma lo pudiéramos perseguir de esa forma. Sin embargo, esperaríamos muchos de nosotros el que haya una mayor intervención. Como sabes, hay una gran preocupación en el empresariado en México por mucha de la política económica que está adoptando la administración del presidente. Hablábamos ahorita el ejemplo concreto de las energías limpias, de la falta de certidumbre jurídica para la atracción de nuevas inversiones extranjeras al país, por un lado. Por otro lado, simplemente la cancelación de muchos de los proyectos. Este es el caso de Constellation Brands en Baja California, por mencionarte entre algunos otros. ¿Crees que vaya a haber alguna, digamos, una mayor intervención del gobierno norteamericano? Sería mi pregunta. Y la segunda también estribaría un poquito en el tema en el tema migratorio. Ha sido digamos, una relación permanente la que tenemos. De hecho, aquí uno de nuestros compañeros también Jesús Garza lo comenta. ¿En qué consistiría eventualmente una reforma migratoria una vez entra bajo la administración Biden? Yo no creo que vaya, sinceramente, una reforma migratoria no creo que vaya a prosperar ahorita. Yo creo que lo que menos quieren los demócratas es dividir más a un país que no está preparado para una reforma migratoria. Mínimo, esta es mi perspectiva hablando con varios congresistas que son amigos míos, que están más que a favor de pasar una reforma migratoria, pero que creo que en estos momentos, dado el contexto político, social que existe en Estados Unidos, no sé si se van a aventar una reforma migratoria en estos momentos. Si se va a meter más en los asuntos internos de México, en comparación a Trump, sí. Creo que fue una relación muy cómoda para Andrés Manuel que estuviera Donald Trump, porque a Donald Trump no le importaba México, no le importaban los asuntos de México. Lo único que le importaba es lo que a él le rendía o lo que le generaba más apoyo con su base electoral. Es decir, por eso se metió únicamente en dos rubros, en el tema migratorio, porque era una de sus políticas estrella, ¿no? El del muro y frenar el flujo migratorio, y eso le daba mucho gusto a su base electoral, que hemos visto que está muy en contra de que en estos momentos los blancos en Estados Unidos se están convirtiendo en una minoría y que las minorías ahora se están convirtiendo en una mayoría y se sienten amenazados. Entonces, creo que en ese tema, y en el tema comercial, pues siempre lo dijo, que el Tratado de Libre Comercio, el Telecán, era uno de los peores tratados negociados en la historia de Estados Unidos, y ese también fue otro de sus compromisos. Pero de ahí en fuera, si hubiera violación de derechos humanos, la alza de inseguridad, el narcotráfico, el tráfico de armas, pues a Trump no le importaba. Y qué mejor para Andrés Manuel que no se metiera en los asuntos internos de México, siempre y cuando Andrés Manuel le diera gusto a las ciertas peticiones unilaterales que le llegaban de la Casa Blanca. Entonces, creo que esa relación bilateral va a cambiar por completo. Creo que sí van a haber más exigencias. Creo que van a estar monitoreando mucho más de cerca estas cuestiones que les mencioné. ¿Por qué? Porque regresamos de nuevo a una relación bilateral institucional. Y aparte creo que sí, por la misma plataforma que representa el Partido Demócrata, trae una bandera de violación de derechos, o sea, de proteger los derechos humanos, de estar encima del narcotráfico, del tema ambiental, de los derechos laborales. Son cuestiones que su plataforma les beneficia a los demócratas. No creas que también los demócratas lo hacen porque, son unos benéficos, ¿no? Y quieren que le vaya perfecto a México. Están protegiendo también los intereses, no solamente de su base electoral, sino los intereses de Estados Unidos. Eso es lo que hace cualquier país, ¿no? Defender los intereses que ellos representan. Siempre y cuando puedan cooperar de la mano y que también rindan ciertas cuestiones benéficas para el país con el que cooperan. Tomando en cuenta que pues Andrés Manuel trae una política exterior muy arcaica, en donde dice que la mejor política exterior es la interior, pues creo que va a tener que enfrentar una política exterior, una relación bilateral, la cual va a ser muy incómoda, porque sí va a haber una actividad mucho más fuerte, sí, en cuestiones internas de México por parte de los demócratas, sí. En comparación a lo que se venía viendo con Trump, desde luego que va a haber mucho más intervención. Creo que va a estar muy segmentizado, o sea, va a haber segmentos donde se van a enfocar, de nuevo, porque no pueden abarcar todo, pero sí creo que va a haber más intervencionismo. No sé si es la palabra adecuada porque luego nos salta a todos. Creo que sí van a tener más señalamientos y sí van a exigir más de México en ciertos rubros. Pues muchísimas gracias, Lila. Voy a abrir precisamente aquí al resto de nuestros compañeros que tienen algunas preguntas. Eugenio, si estás por ahí, estoy viendo aquí que traes unas preguntas bastante interesantes. Te voy a ceder la palabra, Eugenio Reyes, para que haga la pregunta de manera directa. Sí. Con todo gusto. Primeramente, feliz año a todos. Esperemos que este 2021 sea un año de esperanza, al menos en muchos sentidos. A ver, Lila, me parece fascinante cómo después de 200 años Estados Unidos nunca había tenido
este tipo de amenazas democráticas, digo, el autoritarismo contra la democracia, tienen la constitución más antigua del mundo, del siglo XVIII, y a pesar de todo ello vimos que pasó lo que pasó, y como tú bien dijiste, lo del día 6 fue simplemente la gota que derramó el vaso. Eso ya venía, era un work in progress. A ver, con ese sufrimiento a flor de piel en Estados Unidos, ¿no crees tú que siendo optimistas quizás tengan cierta tentación de decirle al gobierno mexicano que al menos reduzca esa intentona populista, autocrática en el país? Esa es una. Y la otra es realmente qué tan blindados estamos por los tratados. Digo, en principio sí, it's legally binding, que si ya viene cubierto dentro del TEMEC, debiesen de respetar las inversiones puntualmente en energías limpias en el país, pero bueno, parece ser que hay un ingrediente político que depende del momento para decir, oye, si lo aplico o no. ¿Qué opinión te merece? Gracias. No, a ti, Eugenio, por tu pregunta. Muchas gracias por tu tiempo y por interés por estar aquí en este webinar. Mira, para contestar tu última pregunta, sí estamos muy protegidos, pero si el país no prospera económicamente no es por el tratado, es por Andrés Manuel López Obrador. Y es por el gobierno que le está haciendo y por las medidas que está implementando. O sea, el tratado no es la salvación de todo, es una herramienta que si la utilizas para bien puede generar, pues, cuestiones muy importantes en crecimiento económico para el país. Si no creas tú las condiciones para que eso pueda generarse, pues aunque tengas el tratado ahí y tengas un presidente que va en contra de ello, pues el tratado es como si no estuviera, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que sí, como tú dices, it's legally binding, siempre y cuando el presidente quiera que eso funcione, ¿no? Ahora, contestando tu pregunta, de que si van a querer meterse en a tranquilizar, vamos, el populismo o la polarización que existe en México. Mira, lo bueno y lo malo es que somos vecinos de México, de Estados Unidos, ¿no? Como decía Porfirio Díaz, tan pobre de México, ¿no? Tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Lo bueno es que no pueden permitir que nos convertamos, no, que nos podamos convertir en una Venezuela porque somos perdón que lo diga así, pero somos su patio trasero, ¿no? Una cosa es que tengas una Venezuela muy lejana en América Latina, o por ejemplo una crisis económica como la que vivió Argentina en el 2001, y ahí no hubo un rescate como sí lo hubo aquí en el 94. ¿Por qué? Porque no puedes dejar que tu vecino se te caiga porque tienes una frontera, porque tienes muchos intereses económicos, de seguridad, migratorios, etcétera. Entonces, creo que eso es, en cierto sentido, creo que tampoco pueden permitir que México, ¿cómo lo digo en palabras bonitas? Le vaya mal. ¿Me entiendes? Que le vaya muy mal. Creo que en eso estamos un poco protegidos. En cuanto al asalto a la democracia de Estados Unidos, yo he estado fascinada, sinceramente soy amante de la Constitución estadounidense, soy fan de la Constitución, me oigo muy nerd diciendo eso, pero pues la verdad. Y es impresionante ver cómo los padres fundadores en 1787, cuando hicieron la Convención de la Constitución, pensaron en ciertos candados que hoy se están aplicando en un momento de caos, ¿no? Pero eso gracias a esos candados. Pero imagínate, Eugenio, que en estos momentos los republicanos tuvieran una mayoría en todo el Congreso. Pues otro escenario sería, O sea, porque a pesar de que hay candados, pues esos candados también tienen manera de abrirse. La objeción, por ejemplo, si hubiera pasado por una mayoría simple en la sesión del 6 de enero en la Cámara Baja con una mayoría republicana y una mayoría simple en el Senado con una mayoría republicana, pues tumbas la elección en el colegio electoral, porque le vas quitando los electores a un candidato u otro hasta que ninguno llega a los 270, y en ese caso la elección presidencial se turna a la Cámara de Representantes. Que en este aspecto era lo que querían hacer los republicanos, porque si turnaba, si ningún candidato, vamos a decir que tumbas Pensilvania, que tiene 20 electores, tumbas Michigan y Wisconsin, le quitas la ventaja de 36 electores que tiene Biden y ningún candidato llega a 270.
Entonces, ¿qué pasa? Se va de la Cámara de Representantes. Sí, pero en la Cámara de Representantes hay 435 miembros. Pero si la Cámara de Representantes vota por el presidente, los 435 miembros no tienen un voto. El voto se hace por estado. Entonces, ahí los miembros que tengan más distritos dentro de ciertos estados tienen el voto por el estado. Y los republicanos tienen más congresistas por distrito en 26 de los 50 estados, lo cual es una mayoría que le hubiera dado el triunfo al presidente Trump. Y esa era la estrategia de fondo de los republicanos. Entonces, a lo que voy es, sí, gracias a Dios hay candados, gracias a Dios hay juicio político, gracias a Dios hay enmienda 25, gracias a Dios hay enmienda 14, hay manera de castigar, de condenar lo que ocurrió, sí, pero también te demuestra la fragilidad de una democracia en manos de un líder populista antidemocrático dispuesto a tumbar las instituciones, todo por mantenerse en el poder. Entonces, también es una lección tremenda hacia el mundo de lo que ocurre si puede suceder en una de las democracias más estables y reconocidas a nivel mundial. Imagínate lo que no puede suceder en otros países. Entonces, creo que esa es la gran lección que deja todo lo que estamos viviendo ahorita en Estados Unidos, Eugenio. Oye, haciendo alusión precisamente a la pregunta de Eugenio y ahorita lo que acabas de comentar, no nos vayamos tan lejos, lo estamos viviendo hoy en día con el aspecto de querer eliminar los organismos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional Electoral o anteriormente el IFE, adscrito anteriormente a la Secretaría de Gobernación. Pasar una cosa así, pues prácticamente se volverían en elecciones de Estado. Este es un ejemplo, como ahorita bien dices, precisamente de la fragilidad de una democracia cuando instituciones tan débiles. Y ahorita lo está proponiendo nuestro propio presidente y es preocupante. Totalmente, Samuel. Y lo más peligroso que estamos viendo ahorita es que los líderes populistas antes entraban o algún líder autoritario llegaba por medio de un golpe de Estado, ¿no? Entonces decías, bueno, mínimo golpe de Estado, ¿no? Ahí viene un líder autoritario. Pero ahora llegan la vía democrática, o sea, llegan por elecciones. Y entonces te venden como si son los más demócratas del mundo, los líderes más democráticos, que ellos representan la voz del pueblo y ya estando en el poder empiezan a debilitar desde adentro a la misma democracia, a los mismos, la separación de poderes, a los órganos autónomos. ¿Por qué? Porque se están apoderando del Estado y eso es ser autoritario. Pero no te das cuenta porque llegaron por elección, entonces se defienden con eso, pues, y tienen razón hasta cierto punto, y hay una cierta parte democrática en los líderes populistas de hoy en día. Porque es cierto, ganaron por una mayoría de los votos en las urnas. Pero aquí, de nuevo, ¿cómo tienes una democracia si no hay separación de poderes? ¿Cómo puedes tú tener, aunque sea democrático, no puedes tú tener una super mayoría en todos los poderes? Porque entonces eso ya no es una democracia, porque ya no hay pesos y contrapesos. Entonces, este es un tema un poco más académico y teórico, pero en la realidad es que eso es lo que estamos viviendo hoy en día, y creo que ese es el gran peligro que corren las democracias hoy en día, donde más y más vemos una ola que surge no solamente en América Latina, en Brasil, en México, sino en Hungría, en Polonia, en Estados Unidos. O sea, ya hay muchos países que se están sumando a esta ola populista que llegan por medios democráticos y que desde adentro empiezan a tomar a la misma democracia. Creo que eso es lo más peligroso. No, sí, totalmente de acuerdo. Nos hace una pregunta precisamente aquí una persona que está en la frontera, Armando Guajardo. No sé si pudieras prender tu cámara, Armando. Armando es uno de los socios de la NEI que vive en y Bronzeville. Adelante, Armando. Mira, Samuel, muchas gracias. Un feliz año a todos. Yo lo que quiero comentar, Samuel, es que aquí en la frontera, pues tenemos mucho el padecimiento de poco empleo por muchas situaciones en especial. Sobre todo, tenemos la invasión de muchos inmigrantes que se pasan a Estados Unidos y eso crea un caos. Entonces, hace tiempo el Instituto de la Frontera Norte que se estableció aquí en esta región, pues ha pensado en que pueda ser esto una zona libre que permita la inversión extranjera con todas las ventajas y beneficios. Yo quiero escuchar la opinión de ella, a ver qué opina, a ver si se puede. Hace tiempo existieron zonas libres que creaban un empleo fabuloso para todos nosotros y un bienestar para desarrollar muchas cosas que necesitamos, sobre todo aquí en Tamaulipas. Armando, muchas gracias, Samuel. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, normalmente se dice que la zona fronteriza, yo crecí en San Diego, entonces conozco la zona fronteriza. Mi papá tiene libramiento en Nogales, conozco bien cómo funciona el tema fronterizo y estoy enterada de ello. Te diría que sí se puede, y normalmente se habla de la zona fronteriza como un tercer país, ¿no? Creo que sí se puede, creo que no se puede con Andrés Manuel López Obrador. Creo que
creo que más o menos eso es como yo veo, o sea, no por él, a ver, yo no soy, yo no pertenezco a ningún partido político en estos momentos, yo soy completamente partidista. Yo creo que si le va bien a Andrés Manuel López Obrador, le va bien a México, y si le va bien a México, yo me quedo contenta. No, o sea, yo lo que no estoy tratando de hacer es convencer a uno u otro de quién es malo y quién es bueno, simplemente tomando con mucha objetividad cómo se está llevando a cabo este gobierno y cómo están implementando ciertas medidas. Me parece que es una gran idea lo que tú planteas, Armando. Claro que se pueden hacer esas zonas, sin embargo, no creo que puedan hacer, creo que no se van a hacer bajo el gobierno de la Cuarta Transformación. No lo veo viable, pero bueno, pues ojalá que pueda cambiar, pero yo no veo esa posibilidad. En estos momentos no la veo. Okay, muchas gracias. Gracias, Armando. Y un tema importante precisamente que se está desarrollando mucho en el tema de la frontera es el tema digamos, el tercer país, en un momento que pudiera, digamos que a Estados Unidos lo benefició muchísimo porque fue como una especie de amortiguador. Claro. Ahora, no sé si esa política vaya a querer continuarla el presidente Biden o no. Se están presentando situaciones. Leía, por ejemplo, al presidente de Honduras lo están acusando de narcotráfico en cortes norteamericanas, y dudo mucho que Estados Unidos vaya en dado momento a poder hacer un tipo de alianza o cooperación con mandatarios de esa naturaleza o con países de Centroamérica con ese tipo de circunstancias. ¿Crees que vaya esto en un nuevo momento a continuar como está continuando hasta ahorita? ¿Me lo preguntas a mí, Samuel? Sí, Lila. Mira, yo creo que sí, tienes razón. O sea, hay ciertos casos abiertos en contra de mandatarios de Centroamérica, pero mucho del enfoque que va a darle la política de Biden a América Latina se va a centrar en Centroamérica. Él trabajó, no sé si se acuerdan, pero el tema de 100,000 Strong, que era los 100,000 fuertes, el tema ay, ¿cómo se llamaba? Era una estrategia CILAC, la estrategia de América Latina con Centroamérica. Todo el esfuerzo, y si uno lee la plataforma política que refleja los intereses de Biden, es fortalecer desde su base lo que está causando que mucha gente salga del Triángulo Norte, de estos países que acabas de señalar, hacia la frontera norte. Y creo que por eso lo digo, en el tema migratorio, creo que va muy de la mano con lo que quiere hacer Andrés Manuel. Sí, sin criticar, creo que la inversión que quiere en el sureste del país Andrés Manuel, apoyando a los países de Centroamérica, tiene que ir más allá de sembrando vida, ¿no? O sea, sí creo que tiene que ser una cooperación mucho más estrecha, mucho más amplia, y que creo que en este rubro sí se puede llevar a cabo con Biden. De nuevo, me temo decir que no sé cuánta energía, cuántos recursos le vaya a otorgar la administración de Biden al tema de América Latina. Y específicamente con México, Andrés Manuel, ¿se acuerdan? Al principio de su mandato dijo que los recursos de la iniciativa Mérida los quería redirigir a otros rubros. Así no funciona. O sea, así no funciona. El Congreso destina cierto presupuesto anual al tema de la iniciativa Mérida para ciertas cosas concretas. O sea, no es, te doy X cantidad de dinero a México y haz lo que tú quieras con él. O sea, debido a que han visto que esa cooperación se ha visto limitada o sin querer cooperar en ese rubro con la iniciativa Mérida, el presupuesto cada vez más es reducido en cuestiones que van de la mano con la iniciativa Mérida. Incluso en un reporte que hizo la Comisión de Relaciones Exteriores hace poco, lo deberían de leer, es muy interesante, es muy largo, pero es interesante. Hay un apartado focalizado en el tema de México. Si quieren, se los comparto, nada más con el tema de México. Hacen señalamientos muy puntuales en donde dicen que el tema de Cienfuegos, por ejemplo, pone en riesgo la futura relación en materia de seguridad. Dicen que la Guardia Nacional, que ahora está pues de la mano trabajando con la Secretaría de Defensa, no han pedido ningún tipo de ayuda o de cooperación con las distintas autoridades y agencias de seguridad de Estados Unidos. O sea, hay señalamientos muy puntuales en donde estás viendo que la cooperación que ellos perciben del gobierno de México es que no quieren esa cooperación y que no quieren esa ayuda. Y creo que eso puede afectar muchísimo y también desinteresar hasta cierto punto pues al gobierno de Biden de querer involucrarse con México. Creo que en Centroamérica va a haber un enfoque especial, pero de nuevo hay que ver cómo se desenvuelve lo que viene, porque yo insisto que el país que va a heredar Biden trae, o sea, tareas y obstáculos monumentales que sí son una prioridad para Estados Unidos de manera inmediata y que luego se van a salir a enfocar a lo demás.
Lo bueno es que han designado a varias personas con, o sea, todo el gabinete de Biden es el más plural, el más diverso en la historia de Estados Unidos, con más mujeres, con más gente hispana, afroamericana, indígena, es decir, muy buenos, con una amplia trayectoria en sus distintas materias. O sea, trae un gabinete de primera. Dicho esto, de nuevo, hay que ver cómo se van desenvolviendo las cosas, porque creo que es muy fácil decir, y hay muchos analistas que lo dicen, no, ahí viene la reforma migratoria porque ahora los demócratas tienen una mayoría en el Congreso. Creo que la intención sí está ahí de los demócratas, pero también tienen que medir muy bien si quieren generar más escándalos y caos dentro de un país que está sumamente dividido y polarizado. O sea, hay una línea muy fina que acaba de tocar y que acaba de vivir a flor de piel de Estados Unidos, de que el racismo sigue latente y muy fuerte en Estados Unidos. Y creo que esto lo van a tener que manejar de una manera muy delicada. Puede que se pueda hacer una reforma migratoria. Yo no creo que va a ser una prioridad en los primeros 2 años y hay que tomar en cuenta que hay intermedias en 2022 donde se reeligen la totalidad de la Cámara de Representantes, 435 miembros, más 1/3 del Senado que siempre es rotativo, se hace por clase 1, 2 y 3. Entonces, creo que hay que ver, o sea, tiene muy poco tiempo Biden para hacer cosas que sí son prioridad y luego se va a meter a lo demás. No, definitivamente va a tener un trabajo monumental hacia el interior o la política interior norteamericana. O sea, digamos, la política exterior va a pasar digamos, a segundo término. Veía que el embajador de Estados Unidos aquí en México, Landau, ya prácticamente se despidió. ¿Sabes? Todavía no se mencionan nombres de posibles embajadores de Estados Unidos aquí en México. ¿Sabes qué, Samuel? En estos momentos están haciendo una terna, no se han metido muy a fondo porque primero necesitan confirmar a los gabinetes, a los miembros del gabinete de Biden, claro. y en segundo plano vienen las confirmaciones de los embajadores, de los jueces federales, etcétera, en el Senado. Entonces creo que primero vamos a ver, si hay un juicio político, cuánto dura en el Senado, si eso va a retrasar las confirmaciones de los secretarios del gabinete de Biden, y por ende ahí ya vamos a tener una línea de tiempo para saber cuándo viene la lista de embajadores para que ya pasen a confirmación al Senado de Estados Unidos. Entonces, no tengo una lista a la mano, no han sonado nombres como tal, pero creo que todo depende también del timing que se vaya marcando en el Senado para confirmarlos. Pues muchísimas gracias, Lila. Quisiera agradecerte una vez más. Creo de persona sumamente informada. Te deseamos mucha suerte. Ojalá y después te veamos como miembro ahí del equipo de Biden. Tú eres ciudadana americana, entonces no vas a tener problema en ese tenor y con gran conocimiento de tanto de la cultura de nuestro país como la norteamericana. Te felicito por tu trayectoria. Enhorabuena. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte tu participación con nosotros en este webinar. Bienvenida. Honrada, y es un privilegio estar aquí con todos ustedes. De verdad, cuentan conmigo. Samuel tiene mi correo, pero también me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, @lilaabed. Ahí estoy siempre subiendo muchísima información. Pero si me quieren contactar por ahí o por Samuel, si les pasas mi correo, feliz de la vida, estoy a sus órdenes. Agradecida eternamente por la invitación y por estar aquí con cada uno de ustedes. Gracias por su generosidad, por su tiempo y por su interés. Muchas gracias, Samuel, de verdad, muchas gracias, Fernando, Eduardo, y a todos ustedes, mil gracias. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Lila. Buen comienzo de año a todos. Gracias. Hasta luego. Lila, desde Sonora, felicidades. Excelente plática.